Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas invitó a los ex paramilitares que están regresando al país que le cuenten la verdad a las víctimas. También los exhortó a entregar bienes que puedan ser monetizados rápidamente para reparar a los afectados por el conflicto. El director de la unidad les hizo un llamado a los ex jefes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y que están regresando al país luego de haber pagado penas en el exterior a que les cuenten a las víctimas toda la verdad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado. Se ha pedido a la Comisión de la Verdad, se ha pedido a la JEP que en esta oportunidad, a través de estos mecanismos de justicia transicional, permitan conocer la verdad de lo que sucedió durante el conflicto, porque también las víctimas, aparte de pedir recursos económicos para recibir su indemnización, están pidiendo la verdad. El director también elevó la petición a los exintegrantes de los grupos armados para que entreguen bienes cuya monetización pueda ser sencilla y sin obstáculos con el fin de reparar a las víctimas. Necesitamos que esos bienes que nos entregaron nos permitan hacer la monetización, poderle llegar y poderle pagar a las víctimas su reparación, su indemnización por vía administrativa, por vía judicial, como nos lo indican los jueces. El director de la entidad dijo que lo que se necesita es una reparación genuina a las víctimas del conflicto. La Unidad para las Víctimas participó de la Semana de la Inclusión y la Equidad, una semana en la que participaron las entidades pertenecientes al sector de la inclusión, dando a conocer los principales logros durante esta emergencia sanitaria. Es ver cómo potencializamos el tema de generación de ingresos, la reactivación económica en el territorio con las víctimas. Uno de los inicios es trabajar en los pagos de la atención humanitaria, en los pagos de las indemnizaciones, recursos que llegaron al territorio para reactivar esos pequeños negocios, pero también, adicional a eso, todos los procesos de reparación colectiva, entregando bienes de uso colectivo, también el apoyo de la cooperación internacional en procesos de capacitación, y yo creo que bajo esos esquemas nos permiten reactivar el trabajo que se viene adelantando con las víctimas. Durante la Semana de la Inclusión y la Equidad, la Unidad para las Víctimas, a través de las diferentes direcciones territoriales, participó de manera activa en diferentes jornadas. En este panorama nacional les contamos algunas de ellas. Durante la Semana de la Inclusión Social estuvo el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, junto a la directora nacional del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, quienes entregaron indemnizaciones administrativas, kits alimentarios y donaciones de uso personal a víctimas del conflicto armado. Como sector de la inclusión social estamos aquí en Granizal, haciendo principalmente nosotros como Unidad para las Víctimas, entregando simbólicamente 10 indemnizaciones de un trabajo que se ha venido adelantando durante toda la Semana de la Inclusión, 610 indemnizaciones con inversión superior a 6.000 millones de pesos, y lo que queremos es cumplirle a las víctimas. En el marco de la Semana de la Inclusión Social por la Equidad, la Unidad para las Víctimas desarrolló en Atlántico una jornada de oferta pública e indemnización para 25 víctimas del conflicto, junto con entidades del SNARIF que hacen presencia en el territorio. Adicionalmente, desarrolló una jornada de adecuada inversión de los recursos para otras 100 víctimas en el departamento. La Unidad para las Víctimas participó en el municipio de Florida de una jornada especial de atención dirigida a 180 personas víctimas del conflicto armado y pertenecientes a comunidades indígenas. Esto en el marco de la Semana de la Inclusión con Equidad. Con una inversión superior a los 1.700 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social entregaron 222 cartas de indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado. Durante un Facebook Live, el director de la entidad participó de la socialización de la oferta en educación superior a víctimas del conflicto por parte de las entidades del gobierno. El objetivo de esta jornada es que las víctimas del conflicto conozcan la oferta institucional y puedan acceder a la misma de forma clara y oportuna. Es una solicitud que nos hacen las víctimas en cada una de las reuniones, el poder acceder a la educación superior, que sus hijos reciban la educación superior, y contamos pues con el fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en los temas de educación superior. Allí se han beneficiado 6.183 personas de este fondo. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó la sala de crisis de la Dirección de Carabineros, de la Policía Nacional y de la Unidad de Gestión del Riesgo. Eso con el fin de recopilar información que pueda servir para la conformación de la propia sala de crisis de la Unidad para las Víctimas.
Durante estas visitas, el director de la entidad, Ramón Rodríguez, recibió información clave con mira a la creación de una sala de crisis con la que la unidad podrá trabajar de forma articulada con otras entidades del Estado y consolidar acciones oportunas en asuntos relacionados con la prevención de emergencias humanitarias. Vamos a conocer otras salas que se tienen en diferentes entidades para poder, primero, tener nuestra propia sala de crisis y lo segundo, que esa sala de crisis nos permita compartir información en tiempo real con cada una de las entidades que necesiten la información. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, exaltó la iniciativa y reafirmó el compromiso de su entidad para brindar apoyo a la unidad para las víctimas. Desde que comenzó el gobierno del presidente Iván Duque, la instrucción fue muy clara: trabajar de la mano, complementarse, ayudarse mutuamente. Con esta iniciativa, la Unidad para las Víctimas busca conocer experiencias que le permitan a la entidad la consolidación de este proyecto para beneficio de las víctimas y de las diferentes entidades del Estado. Por solicitud del alcalde del Alto Baudó en Chocó, la Unidad para las Víctimas entrega 32 toneladas de ayuda humanitaria a 19 comunidades indígenas que se encuentran en situación de confinamiento y desplazamiento. Esta ayuda contiene kit de alimentos y kit de aseo que beneficiaron a 3.126 personas de 709 familias. De igual forma, se realizó una jornada de atención complementaria en la cabeza municipal de Piepató para la actualización de novedades de ayuda humanitaria de emergencia. La Unidad para las Víctimas continúa con la atención durante esta emergencia sanitaria por el COVID-19 a todas las víctimas del conflicto armado. En el tiempo transcurrido de pandemia, la Unidad para las Víctimas, a través de sus canales presenciales y virtuales, ha atendido más de 10 millones de solicitudes de 3.287.030 víctimas. La entidad continúa con el proceso de valoración de solicitudes para ingresar al Registro Único de Víctimas. Entre el 17 de marzo y el 9 de octubre, la unidad ha incluido a 91.229 nuevas víctimas. Durante este periodo, la entidad tuvo conocimiento de la ocurrencia de 50 emergencias humanitarias masivas correspondientes a 36 desplazamientos forzados y 14 confinamientos, en los cuales se vieron afectadas 7.442 familias. En atención a víctimas en Ecuador y Panamá afectados por la emergencia sanitaria y gracias al convenio con el Consejo Noruego para Refugiados, se han aprobado 346 apoyos en efectivo con un monto estimado de $64.935. La Unidad para las Víctimas participó de la rendición de cuentas de la Consejería Presidencial para la Estabilización, donde se presentó un balance de la política de paz con legalidad en los temas de atención y reparación a víctimas. La proyección que tiene la Unidad para las Víctimas al 2035 es haber terminado con los sujetos de reparación colectiva, con esos 780 que a la fecha tenemos, y haber terminado todo el proceso, procesos de alistamiento, procesos de caracterización, procesos de construcción, pero más allá de la construcción, de implementación de las medidas de reparación colectiva, consolidando escenarios de paz, también de reconciliación en los territorios. Con música y bailes típicos fue inaugurado en Mercaderes Cauca un nuevo punto para la atención a las víctimas que permitirá su atención en este lugar y no desplazarse a otros territorios. De esta forma fue inaugurado el punto de atención a las víctimas en el municipio de Mercaderes, lo que le permitirá a la población afectada en el suroeste caucano y norte de Nariño realizar sus solicitudes y tramitar de forma fácil y sin hacer largos desplazamientos. Un nuevo punto de atención, el cual nos permitirá brindar una atención oportuna, directa y personalizada a las víctimas del conflicto. El coordinador de la Mesa de Víctimas del municipio recalcó la importancia del nuevo punto de atención en este territorio. Inaugurar un punto de atención el cual mejorará el goce y conducirá al goce efectivo de los derechos de las víctimas. De esta manera, la Unidad para las Víctimas continúa llegando a los municipios del Cauca para atender y reparar integralmente a quienes sufrieron del conflicto en esta región. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.